Le damos la bienvenida hasta ahora al doctor Antero Flores Arauz, es presidente del Consejo de Ministros, es presidente del Congreso de la República. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Antero Flores Arauz, muy amable como siempre. Hola José, encantado de estar con ustedes nuevamente. Las circunstancias en el país son más difíciles, doctor, más complicadas. ¿Cómo lo está analizando? Bueno, igual que ustedes, es una guerra de todos contra todos que viene ya desde hace algunos meses. El verbo acusar se conjuga en todos los tiempos y en todas las personas, unos contra todos, todos contra uno. Esto es de locura. Yo por eso antes había propuesto que la presidenta de la República llamara a un Consejo de Estado para que pudieran conversar todos tranquilamente, sin la presión de cámara, sin el registro, sin acta, como debe ser el Consejo de Estado, una conversación informal, a ver si se llegan a acuerdos y se dejan de estar en estas luchas infraternas que lo único que generan es que la inversión no se dé, y cuando no hay inversión, lógicamente no hay trabajo, y sin trabajo no hay bienestar, es una cadena. Entonces, lo que hay que pedirles es que miren un poco más en el Perú. Ahora, este último escándalo es de las joyas, de las pulseras, del reloj, es pues de Ripley. El único que ha ganado es Rolex, que ya no necesita ni siquiera poner avisaje en los medios, porque le han hecho tal publicidad que ya no solamente es nacional, sino internacional. Realmente por una conjunción entre vanidad, entre soberbia y por supuesto terquedad de no salir a los medios en su momento para dar las explicaciones del caso. Esta demora ha generado que lo que pudiera haber sido un desprendimiento se ha convertido en un alud, y encima queriendo utilizar o utilizando a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales, repitiéndose la famosa foto que hubo en el gobierno mal recordado de Vizcarra. ¿La presidenta pudo haber evitado toda esta situación si es que en su momento hubiera aclarado esta situación, doctor Antero Flores Arauz? Estoy convencido que sí, porque tiene además a gente a su alrededor competente, seria. Ahí tiene un canciller de Polendas, el anterior presidente del Consejo de Ministros era una persona, salvo en los amoríos, bastante sensata. Igual el señor Adrián Sen, que ha hecho un excelente papel en la Organización de Estados Americanos como representante del Perú. O sea, hay gente muy sensata a su alrededor. Tienes también al ministro de Economía, Pepe Arista, tienes a la señora Pérez de Cuéllar, que también es excelente persona y gente seria. O sea, los hay. Al igual que hay malos, hay muy buenos, ¿no? Ahora, ya también ingresando un poco al terreno de la situación jurídica, ¿cómo analiza la situación del Ministerio Público? Hay quienes consideran que se excedió en el allanamiento del domicilio, incluso la propia presidenta ha dicho que el Ministerio actuó de manera abusiva e inconstitucional. Se lo pregunto como jurista. Te voy a contestar como jurista. La Constitución señala clarísimamente que todos son iguales ante la ley. Sin embargo, a determinados altos funcionarios, representantes de la nación y sobre todo a la presidenta de la República, que personifica a la nación, le da por esa categoría un estatus más elevado. Le dice, sigue siendo igual ante la ley, pero antes tienes un filtro, y el filtro es el Congreso. Y el Congreso no te puede ordenar que te procesen, salvo por traición a la patria, impedir las elecciones, impedir que el Congreso funcione, en fin, ese tipo de cosas. Pero eso es lo único. Cualquier otra cosa puede ser investigada, como ya lo afirmó el Tribunal Constitucional, pero no puede ser procesada. Se investiga y el proceso se posterga ¿a cuándo? A cuando termine en el ejercicio del cargo. Esa es una protección lógica a las primeras personalidades del país por el propio ejercicio del cargo que ejercen.
no porque ellas valgan más ni valgan menos, sino porque está sobre todo la presidenta o el presidente de la República personificando a la nación. Iguales ante la ley, todos pueden ser investigados, pero el proceso se inicia después de terminado el cargo para no crear problemas en la gobernabilidad del país. Doctor Andrés Flores Arauz. Entonces, déjame terminar, Pepe. Sí. En consecuencia, la investigación que hace el Ministerio Público es totalmente procedente. El Ministerio Público, además, como la señora se demora, no quiso declarar o le estuvo dando vueltas al asunto, le pide al juez instructor supremo, el doctor Juan Carlos Checkley, que también es una persona muy seria y competente, oye usted, ordene deserraje. Y el juez supremo lo ordena, puede hacerlo, pero hay que hacerlo continuo. Los ejecutores que han ido a la casa, sobre todo a su casa particular, no tanto al Palacio de Gobierno, que son policías y que son fiscales, han ido a romper puerta con prensa. Alguien le pasó la voz, no me digan que la prensa está a las 24 horas del día mirando la puerta del domicilio de la señora Boluarte en Surquillo. Alguien les avisó. Acá hay una mala ejecución de una medida judicial con graves consecuencias, como hemos visto, con exceso de fuerza, rompiendo puerta innecesariamente, pudiendo haber llevado un cerrajero. Miren, lo que hemos visto es inaudito y ha dado la vuelta al mundo con desprestigio de nuestro país. Ahora, en medio de toda esta situación que vivimos, doctor Andrés Flores Arauz, el presidente del Consejo de Ministros acude este 3 de abril al Parlamento para solicitar el voto de confianza. En las circunstancias actuales, ¿amerita cambio de algunos ministros, cree usted? Miren, siempre es bueno refrescar el gabinete. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, o premier, como lo quieran llamarlo, primer ministro, el señor Adrián Sen, no lo ha podido hacer porque juró muy rápidamente por la crisis. La crisis del señor Otárola se resolvió en un día y seguramente algunos cambios que refresquen el gabinete se han postergado para dentro de unas semanas. Ahora, el caso de una cartera ministerial que no da para más, realmente es la del Interior, que debía hacerse ya, ayer, no mañana. El otro tema que se presenta también en el Congreso, y en este caso por la bancada de Perú Libre, es que está apuntando a una vacancia presidencial. Van a presentar una moción para solicitar la vacancia. ¿Cómo analiza usted? Usted ha sido presidente del Consejo del Congreso de la República y además tiene mucha experiencia en estos temas. Bueno, espero que la verdad que no tenga los votos suficientes, porque hay que ver todo el panorama en su conjunto. No hay que ver solamente el reloj, hay que ver el tiempo que viene, el tiempo pasado, el tiempo actual y el tiempo por venir, que es importantísimo. Si vacan a la señora Boluarte, tenemos que ir a elecciones anticipadas y con resultados realmente insospechables. Por eso yo creo que hay que tener tino, mesura. El Perú no está para más vainas de estas. Incluso tenemos a fin de año a PEC, oigan, el foro económico más importante del mundo, que nos ha abierto las puertas al sudeste asiático, que nos ha hecho exportar más, que están haciéndose hasta de puertos adicionales en el Perú de lo que ya había, que nuestro comercio internacional se seguirá incrementando, que tenemos a breves años también y tenemos que prepararnos los famosos Juegos Panamericanos. El Perú puede estar en una posición realmente de privilegio y eso hace además que su población mejore económica y socialmente, por lo cual un adelanto de elecciones motivado por una vacancia sería en este momento, a mi juicio, y por lo menos hasta donde se conoce, suicida.
¿Cuánto nos afectan las inversiones? Usted empezó por eso, toda la imagen que nos da al país hacia el exterior. Miren, ya ustedes conocen perfectamente que mi estudio, el estudio de abogados a que pertenezco, se dedica a temas corporativos, a temas empresariales, a inversiones, a fusiones, a todo este tipo de cosas. Se nos han caído 2 importantes operaciones que nos habían encomendado, porque hay desconfianza. Todo este ruido político genera desconfianza. Entiéndanlo bien, no nos podemos estar peleando entre peruanos como si estuviéramos entre Israel y Palestina, por el amor de Dios. Doctor Antero Flores Arauz, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable como siempre, doctor. Gracias, Pepe. Saludos, muy gentil.